por acompañarnos nuevamente en nuestro servicio dominical. Seguimos en cuarentena y es un momento apropiado para buscar más del Señor, conocer de Él, bendecirlo, adorarlo y sobre todas las cosas agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros. Te invito a que sigas conectado a nuestra plataforma digital y descubras lo que tiene preparado nuestro Señor para el día de hoy. Señor, tuya es la tierra y su plenitud. El mundo y todo lo que en él habita te da gloria y honra a ti. Señor, nada somos sin ti y por eso hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor, ese que derramas diariamente sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad única e inamovible. Gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas para tus hijos y todas son buenas, Señor. Gracias, Papá, porque aún con la corrección tú nos haces ir más hacia ti, reenfocarnos a ti. Gracias, Señor, porque con los tiempos de angustia, Papá, tú haces que podamos entender que no somos nada sin ti. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Papá, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por tu poder y tu gloria. Señor, gracias porque todo lo que somos y todo lo que tenemos es por ti y es para ti. Señor, hoy te damos gracias, Padre, porque ahora hay tiempo de sobra para poder buscarte, para poder estar contigo. No hay excusa, Señor. Ahora hay tiempo para poder estar aún con nuestros familiares, Papá. Gracias. Te damos gracias, Señor, aún porque tú has hecho todas estas cosas y aún podemos usar estos medios para comunicarnos y llevar tu mensaje, Señor, a todo el mundo. Hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Creemos en ti y confiamos en ti, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque en tiempos de angustia tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque nos das paz en medio de la tormenta. Eres nuestro refugio. Eres en quien creemos y en quien confiamos. Y en ti descansamos cada día, Señor. Te bendecimos, Papá. Y toda la gloria y toda la honra es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, qué bueno compartir con ustedes hoy. Hoy tenemos la bendición de tener al pastor John con nosotros, que nos va a compartir la palabra de Dios. Y estamos contentos y confiamos en que Dios ha guardado sus vidas y los ha estado bendiciendo durante estas semanas. Y me gustaría que juntos nos preparáramos para poder recibir la palabra de Dios y ser edificados una vez más. Entonces te pido que allí donde estás podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y poder hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu misericordia para este día, gracias por tu amor para este día, gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos a través de esta transmisión. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu palabra, pedimos, Padre, que uses la vida del pastor John para que puedas edificarnos, Señor, podamos ser enseñados, guiados por tu palabra, Padre, para poder seguir creciendo, papá. Te bendecimos, te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bueno, John, bienvenido a esta transmisión. Es para nosotros un gozo de alegría que tú estés aquí con nosotros y bueno, igual. Aquí estamos para escuchar. Bueno, compañero, un saludo de paz a todos en el nombre de Jesús. Me alegra compartir con ustedes. Ahí donde estás en casa, un saludo de paz. Hoy vamos a compartir Primera de Timoteo. Venimos estudiando Primera de Timoteo, no solamente acá,
sino que también nosotros en la California hemos invitado a la congregación a estudiar las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Nos parece que son bien como para este tiempo, pues bien acorde con la situación que vive no solamente Venezuela, sino el mundo entero. Y queremos invitarte ahí donde estás a buscar en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer hasta el verso 5. No sé si lo quieras leer en esa versión, yo tengo NTV. Reina Valera. Okay. Vamos con Reina Valera hoy, 1960. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, alerta con esto, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña introducción a esta carta que estamos compartiendo hoy? La carta la escribe Pablo desde Macedonia. Cuando piensas en Macedonia, ¿en qué piensas? Macedonia, ¿cómo llega Pablo a Macedonia? Fue en una ocasión donde Pablo quería visitar algunos lugares para predicar y el Espíritu Santo, dice la Biblia, literalmente se lo impedía. Le impedía llegar a algunos lugares a predicar. Luego parece que Pablo, como quizás cansado de insistir, de batallar, se acuesta a dormir y tiene un sueño. Sueña con un hombre de Macedonia pidiéndole auxilio. Entonces se levanta rápidamente y da por sentado que Dios lo envía hasta allá. Y estando en Macedonia le envía una carta a Timoteo. Timoteo quedó al frente de la iglesia que estaba en Éfeso. Muchas veces uno lee, bueno, la carta a Timoteo, pero no tiene un poco idea de cuál era la iglesia, dónde quedaba, quiénes estaban ahí, qué parte del planeta estaba Timoteo. Claro. Estaba en Éfeso. Y que otra cosita sí vale la pena. En Éfeso había mucha idolatría, la situación no era fácil, la fe que se profesaba ahí tenía que ver con diosas y cosas fuera de lo que el Señor enseña en su palabra. Sí, bueno, ahí estaba Diana de Éfeso, ¿no? Entonces era como una sacerdotisa y todos le rendían culto a ella, ¿no? Y había muchas mujeres que prestaban sus cuerpos para rendir adoración a través de ellas a Diana, con culto tenían relaciones con hombres desenfrenadas, ¿no? Para rendir, era como un culto a Diana en ese tiempo. Y este es el ambiente donde le toca a Timoteo hacer ministerio, como decimos en este tiempo, ahí fue enviado. Pero confiamos que en casa puedes leer el capítulo 1 completo. Hoy vamos a compartir algunas cosas claves que vemos en el capítulo 1, cosas que son dignas de resaltar. Una de ellas es cómo el apóstol Pablo inicia su carta diciéndole a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Entonces ahí vemos como una cadena de autoridad, vemos una cadena de autoridad maravillosa, vemos cómo Pablo era apóstol de Jesucristo y que esto no provenía solamente de Jesús, sino que venía de Dios Padre. Se pasó de Dios Padre a Dios Hijo, de ahí pasa Pablo, de Pablo pasa a Timoteo y de Timoteo seguramente pasaba a la congregación, al punto de que hasta el día de hoy somos bendecidos a través de esta epístola, de esta carta. Entonces, apóstol de Jesucristo. Una de las cosas clave que Pablo le dice a Timoteo: este es el propósito, te encargué esto, para que no enseñen
cosas diferentes. Entonces, a la luz de esto surge una pregunta: ¿qué es una cosa diferente? Y lo responde el mismo pasaje. Las cosas diferentes tenían que ver con enseñanzas, mitos, fábulas, genealogías interminables, dice algunas versiones. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, uno, que no enseñen cosas diferentes, y número dos, que no presten atención a los mitos, a las genealogías interminables. Entonces, Pablo le dice dos cosas. Entonces, a la luz de este pasaje veo dos mandamientos y tres beneficios. ¿Cuáles son esos dos mandamientos, esas dos directrices claras? Vemos, uno, que no enseñen cosas diferentes. Dos, que no presten atención a fábulas, a mitos, a genealogías. ¿Y cuáles son los tres beneficios que vemos? Pablo le dice, el propósito de este mandamiento es el amor puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Tres cosas claves que surgen de no enseñar algo diferente y de no dejarnos distraer. Recordemos que Satanás vive empleando con astucia, artimañas, estratagemas de hombres, ideas raras para distraernos. Y eso el Señor no lo quiere. Entonces, qué importante es, Hernando, aquí compartiendo hoy, enfocarse en la enseñanza de los apóstoles, enfocarse en lo que enseñó Jesús a los apóstoles. Importantísimo. Sí, lo veo allí y dice, en esta versión NTV dice: no dejes que pierda el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudarán a la gente para que lleven una vida de fe en Dios. Entonces vemos ahí cómo estas discusiones sin sentido no cumplen el propósito de la palabra de Dios, que es que cada uno de nosotros como creyentes lleve una vida de fe en Dios, ¿sí? Y luego dice el versículo número 5, lo compartía John, que el propósito de mi instrucción, dice Pablo a Timoteo, es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. Que estos son los tres beneficios que compartía. Entonces, creo que es importante tomar esto en cuenta, porque el versículo número 6 dice: pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos, pendientes de ¿qué? De que nosotros podamos entender estas cosas para no perdernos y no desviarnos del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿sí? Qué importante es enfocarse en lo que se nos encomendó. No enseñes algo diferente, pero si se habla de algo diferente es porque había algo que él debía comunicar. Claro. Y esto que él debía comunicar eran las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas que Jesús le da a Pablo y Pablo a Timoteo. Muchas veces nosotros somos especialistas, Hernando, en desviarnos, en despistarnos, en perder el enfoque. Parece que está ahí en nuestra humanidad, y por eso debemos batallar contra esto. Entonces, es muy importante permanecer en lo que se nos encomendó. Esto va a traer beneficios. Beneficios como un corazón puro, una fe no fingida. ¿Y cuál es el otro? Una buena conciencia. Otra cosa que necesitamos entender con claridad, una cosita clave, como Pablo se dirige a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Wow, esto es impresionante. Es súper valioso, llena como de alegría oír esto. Verdadero hijo en la fe. Parece que Timoteo había caminado en los procesos, había respondido a los procesos, y Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Quiere decir que este hombre contaba con un testimonio muy valioso. Y quiero aprovechar este tiempo para dejarte eso.
que se pueda hablar de ti y de mí como un verdadero hijo en la fe. ¿Cuáles son esas cualidades que definen a un verdadero hijo? Un hijo tiene cualidades, tiene rasgos de su padre y un hijo es atento. Entonces, aprovecho este tiempo para invitarte a pedirle a Dios, a enfocarte en ser un verdadero hijo. Es súper valioso contar con un padre, contar con una familia, contar con una herencia, contar con una cobertura, contar con todo esto. Y puede llevarnos a que la bendición fluya. ¿Cuántas cosas disfrutó Timoteo por atreverse a ser hijo? Atrévete a ser hijo. ¿Qué te parece si ahí el que tienes a tu lado le dice: atrévete a ser hijo, atrévete a ser un verdadero hijo en la fe? Sí, yo creo que esta frase ahorita capta mi atención y dice un verdadero hijo. Y ¿Quiere decir que se puede ser un falso hijo? Eso, estaba pensando en eso, sí. Que podemos ser quizás un falso hijo. Entonces, lo que venía a mi mente y a mi corazón es un verdadero hijo, como decía John, es aquel que tiene esos rasgos, esas características naturales de su padre. Entonces, esa misericordia, ese amor, ese buscar la verdad, todas esas cosas que fluyen naturalmente, que no son forzadas, que no se ven como que, bueno, es que yo tengo y es que me toca, sino que fluyen naturalmente. Excelente eso que acabas de compartir. Fruto de alimentarnos de Cristo, fruto de alimentarnos de Dios, naturalmente nos vamos a parecer a Él. Entonces lo veo inclusive con mis hijos que tienen gestos que uno tiene, porque al estar tanto tiempo conmigo y en esta cuarentena más, toman cosas de mí, pues lo ven y lo replican. Así que atrévete a ser un verdadero hijo. Queremos desafiarte hoy, ¿verdad? A ser un verdadero hijo, a comportarte como un verdadero hijo, a esforzarnos por ser un verdadero hijo. Otras cositas así claves que vemos en el pasaje es como Pablo en el verso 18 le dice a Timoteo, vamos a ver qué tal si lo leemos. Verso 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Entonces vemos aquí cómo Pablo le dice a Timoteo que milite según lo que Dios habló de él, según las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Entonces esto deja ver que la asignación que se le dio a Timoteo, la tarea que se le dio, no estaba lejos de lo que Dios quería para la vida de Timoteo. Otra cosa que vemos aquí es que Pablo sabía, el líder sabía lo que Dios había hablado tocante al discípulo. Qué hermoso que no solamente a nuestros discípulos los corrige, les llaman la atención, estás pendiente de ellos, sino que también tienes presente lo que Dios ha dicho de ellos. Y en base a eso lo desarrollas, en base a eso lo proyectas, en base a eso lo envías. Súper valioso. Milita según las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Y una vez más le retoma esto de los 3 beneficios que hablábamos hace un rato. Una conciencia limpia, le dice: hazlo con una conciencia limpia, hazlo con un corazón puro. Así que valioso eso de militar según lo que Dios habló de ti y hacerlo con un corazón puro, con un corazón sincero, con una conciencia limpia. Sí, es interesante ver cómo el apóstol Pablo lo que hace es confirmar lo que ya Dios había hablado acerca de Timoteo, ¿sí? Y no solamente lo confirma, sino que también a través de esta carta personal que le está escribiendo a Timoteo, lo equipa, le da instrucciones, le da sentido a lo que él debe hacer en ese lugar donde fue dejado para organizar, arreglar la iglesia, ¿no? Entonces, qué importante para nosotros poder no solamente conocer lo que Dios ha dicho de nosotros, que es sumamente importante y valioso, sino también dejarnos guiar por otro que confirme lo que Dios ha dicho de nosotros y también que nos pueda guiar, que nos pueda dar instrucciones, directrices,
basados en la palabra de Dios, de cómo nosotros podemos desarrollar ese llamado, ese potencial que Dios depositó en nosotros. Hay dos cositas que veo aquí, me gustaría compartir. Cómo Pablo le dice a Timoteo que no enseñen algo diferente. Ya había una enseñanza que venía siendo transmitida, ¿verdad? De generación a generación, de discípulo a discípulo. Y algo que deja ver también es la economía de la iglesia. Y cuando hablo de economía no hablo cerca de dinero, hablo de la forma, hablo del gobierno, hablo del sistema que había, esta nueva forma que el Señor venía trayendo. Vemos que a Pablo lo busca Bernabé, luego Pablo es enviado por la iglesia y son enviados, son recibidos. Entonces ahora vemos a un Pablo enviando personas, recibiendo personas, dando instrucciones. En los inicios de Pablo vemos cómo el Espíritu Santo levanta a Ágabo. Y dice, este instrumento escogido me es este y le voy a enseñar cuánto le es necesario, va a padecer mucho. Ese es Ananías, perdón. Entonces a través de Ananías le dice qué era lo que Dios le iba a mostrar, qué era lo que Dios quería hacer con él. Luego a través de Ágabo Dios habla lo que le esperaba en Jerusalén. Entonces Pablo tenía un panorama claro, producto de oír a Dios, de escuchar, y en base a eso se movió. Y luego en Timoteo, que es un hijo, que es la generación de relevo, por así decirlo, vemos a esta generación de relevo caminando según lo que Dios habló de él. Entonces, importantísimo, caminar en lo que Dios ha dicho de ti. Queremos invitarlos a tomarse un tiempo para evaluar, para analizar qué es lo que Dios ha dicho de ti. ¿Será que estás caminando en lo que Dios ha dicho de ti? ¿O andas como pajarito en rama, no sé, mirando a los lados? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Muchas veces estamos esperando que se abra el cielo y que una palabra nos diga, y resulta que ya Dios te habló. Y lo que tiene es que Dios te regaló una memoria. Te recomendamos que la uses. Sí, es recordar, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más nos ha afectado a nosotros como hijos. Olvidamos fácilmente lo que Dios ha dicho de nosotros y por eso estamos constantemente a veces en una búsqueda de que, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Lo nuevo. Ay. Entonces, perdemos tiempo en eso. Sí. Otra cosita que vemos clave aquí es cómo la tarea, la asignación de Timoteo nació en el corazón de Dios. No fue que a Pablo se le ocurrió, no, hay que hacer algo, no hay nada que hacer, vamos a mandarlo allá. No fue a la aventura, sino que dice, te dejé esta tarea, esta asignación en conformidad, dice una versión, la versión recobro, esta tarea que te di la hice en conformidad con las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Vemos que la tarea que recibe Timoteo nació primero en el corazón de Dios. Y cuando vemos la vida de Pablo, las asignaciones de Pablo también nacieron en el corazón de Dios. Entonces, no es que ellos querían ir, que ellos querían hacer, sino que estuvieron muy atentos a lo que Dios hablaba. Y queremos aprovechar esta oportunidad para invitarte o para recordarte que así como Dios le dio una asignación a Pablo, una asignación a Timoteo, una asignación a Tito, para ti que nos escuchas también hay una asignación. Así que tómate un tiempo para preguntarle, papá, ¿cuál es esa asignación que has hablado de mí? Señor, ¿cuál es esa asignación? ¿Cuál es esa tarea para la cual me preparaste en este tiempo? Es muy importante. A la luz de esto surge una pregunta, pero es que yo no sé lo que Dios quiere conmigo, que a mí nunca nadie me dijo, que nunca me profetizaron, que nunca me oraron. No tiene que venir específicamente una persona a colocarte la mano y a decirte quiero que hagas esto. No, puedes atreverte a entrar en el secreto de Dios. Hay un lugar donde se oye a Dios, donde se ve a Dios. Y la palabra de Dios enseña que es en el secreto. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. Así que te animamos a entrar en el secreto para oír a Dios y así puedas militar, así puedas avanzar en eso que Dios ha preparado para nosotros. Sí, hay un lenguaje interesante que usa el apóstol Pablo aquí, que John también usa mucho, y es en cuanto a ser soldado de Jesucristo, a la milicia, a
firme, alerta, que la trompeta está sonando y no sé, John, ¿qué nos puedes compartir acerca de eso, ¿no? Esta carta es muy acorde con la temporada que vivimos. En un tiempo difícil, una mentalidad de soldado puede ayudarte mucho. O tener idea cómo lleva la vida un soldado te puede ayudar mucho. Recuerda que los soldados los preparan, los soldados tienen una preparación, colocan obstáculos, lagrimógenas, alambre, y él tiene que superar todo eso para luego ir a la guerra. Entonces, Pablo usa estos términos, quizás porque para este tiempo estaba Roma, la cosa, lo de los soldados era un lenguaje del momento. Pero quiero decirte hoy que es propicio en un tiempo de crisis una mentalidad de soldado, porque te preparas para hacer frente, para superar, y eso es muy valioso. Nosotros normalmente, algunos discípulos, algunos hermanos, nos hablamos de soldados, y de esa manera nos estimulamos a pelear la buena batalla de la fe. Sí, y así como los soldados están allí, tienen ese entrenamiento en esas bases, creo que el apóstol Pablo, inclusive cuando escribe la carta a los Efesios, deja claro eso en el versículo 4. Dice que Dios estableció los siguientes dones para la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, creo que este equipo multidisciplinario Dios lo estableció para que cada uno de nosotros, como esos soldados, fuéramos entrenados, preparados para cumplir la obra de Dios, para cumplir el propósito de Dios para con esta tierra. Entonces, creo que es interesante ver esto allí en Efesios, ¿no? Aquí necesitamos entender con claridad lo que Dios ha dicho de nosotros y caminar en esto con un corazón limpio, dejarte tomar de la mano. Qué hermoso es cuando te dejas tomar de la mano, puedes avanzar. Solo vas muy rápido, vas rápido, pero acompañado llegas más lejos. Timoteo debía militar según lo que se dijo de él, manteniendo la fe, manteniendo una buena conciencia. Y en este pasaje habla de dos personas que no cuidaron estas características que debe tener un buen soldado de Jesucristo, los cuales dice ahí que son Himeneo y Alejandro, los cuales naufragaron en la fe. ¿Por qué? Porque no tuvieron un corazón puro, porque no se mantuvieron en la fe, porque no tuvieron una conciencia limpia, al punto de que Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí surge algo en mi corazón. Pablo dice: para que aprendan a no blasfemar. Quiere decir que cuando no hablas lo que Dios quiere que hables, te enfocas en la genealogía, en los mitos, puedes hallarte blasfemando contra Dios, insultando a Dios, ofendiendo a Dios. Entonces, qué tremendo era la vida de Himeneo y Alejandro. Nos dejan ver lo grave que puede ser el no permanecer. Así que sí, te animamos a permanecer. Y fueron, uno puede decir: oye, Pablo sí es duro, ¿no? Dice: los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Para que aprendieran. Imagínense el corazón de Pablo. ¿Cuál era? No era: bueno, los vamos a castigar. No, sino para que aprendieran a no blasfemar. Entonces es interesante esto, y es bueno que estemos enfocados en Dios, que estemos enfocados en su palabra, que tengamos tiempos con el Señor, palabra, en oración, para que no caigamos en esos mitos, ¿no? En estos días pasaron por ahí en las redes sociales que el pelo en la Biblia, que cura del coronavirus y todo eso, ¿no? Entonces mucha gente se hizo viral, y la gente, bueno, buscando el pelo en la Biblia, y todo el mundo quería buscar la Biblia. Quiero contar un testimonio aquí real. En estos días de que estamos en casa, algunos tenemos el horario volteado, algunos tenemos el horario un poco ahorita de desorden, lo confieso. Y estoy como a las 12 de la noche, 1 de la mañana, estoy viendo el teléfono, y un muchacho que en algún momento le di mi número de teléfono me escribió: buenas noches, ¿usted es el pastor John? Y yo: el pastor, yo así como que le dije: sí.
quiero hacerle una pregunta. Yo, bueno, aprovechemos. Yo dije, nada, ahora sí voy a usar el teléfono con razón, ¿no? Y el hombre me dice, ¿usted ha escuchado algo de este pelo en la leche, de este pelo en la Biblia, perdón? Y me dio risa la cosa, yo no había oído nada. Yo le dije, no, hasta donde sé, la Biblia no habla de algún pelo. Pero si viene a mi memoria, hay una particularidad que me define y algunos amigos lo conocen, que en muchos lugares donde voy me encuentro un pelo en la comida y me parece que eso no es casualidad, es un trato muy particular de Dios ahí conmigo. Una persona a quien admiro mucho, de quien aprendí mucho en el Señor, siempre me decía, John, siempre hay un pelo en la leche. Usted lo que tiene que sacarlo y tómate tu leche. Entonces, quiero traer eso a colación y decirte, si te encontraste un pelo en tu Biblia, sácalo y léela. No desperdicies la oportunidad. Claro, ¿no? Enfocarse en lo que verdaderamente es valioso. Sí. Entonces, ¿qué pasaje tan nutritivo para los tiempos que vivimos? Quiero animarte a militar según lo que Dios habló de ti. Ahí es donde está el éxito. Ahí es donde está la bendición. Cuando éxito es estar donde quiere Dios, haciendo lo que quiere Dios. Muchas veces estamos donde quiere Dios haciendo lo que queremos nosotros, o donde queremos nosotros estar haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, no. Una combinación poderosa, donde quiere Dios haciendo lo que quiere Dios. Sí, es sumamente importante eso. Y ahí en ese pasaje de la Biblia que estamos estudiando, el versículo 19 deja algo claro ahí, ¿no? Y dice, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate. Aférrate en este tiempo que estamos viviendo circunstancias adversas. No es tiempo para buscar respuestas por aquí, por allá, sino más bien aferrarnos. ¿Aferrarnos a quién? Aferrarnos a Cristo, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a la oración, aferrarnos en lo que Él dice, porque en medio de todas estas cosas uno puede caer. Bueno, a mí la semana pasada tuve un episodio que me puse muy triste, que me puse a pensar en muchas cosas y decía, Dios mío, ¿y cómo vamos a hacer? Y caí en un momento como de depresión, porque wow, son tantas cosas que uno no tiene respuesta y a veces uno pierde el enfoque, y entonces es allí donde se pone en evidencia que nosotros también podemos tambalear. La Biblia nos enseña, el que esté firme cuide que no caiga. Entonces aquí este versículo nos está mostrando que la importancia de que nos aferremos a Dios, de que permanezcamos en Él y que podamos no solamente nosotros hacerlo, sino que en la vida de iglesia también compartir las cargas y también compartir la palabra de Dios y cuidarnos los unos a los otros. Qué importante eso, y creo que antes de que hiciéramos esta transmisión, John y yo hablábamos y estábamos revisando Hechos 2:42, ¿no? La enseñanza de los apóstoles y todo eso. Hay dos cositas clave que es muy provechoso tener presente. Pablo le dice, no enseñen cosa diferente. O sea, debían enseñar lo que ya Dios había dispuesto para su iglesia. Y otra cosita que nosotros debemos tener presente es cómo es la vida en la iglesia. Ahí donde muchas veces nos quebramos. Cuando tú ves el pasaje te das cuenta de la cadena de autoridad que hay, la participación del Padre, la participación del Hijo, la participación del Espíritu Santo en el momento en que le da la palabra a Timoteo, la participación del apóstol, la participación del discípulo. Hay participación de todo. Y qué hermoso es permanecer en la enseñanza de los apóstoles y en pasar tiempo en ver el funcionamiento de la iglesia. Son dos cosas claves. Podemos perder tiempo si no sabemos convivir como hermanos, si no sabemos, así como la iglesia primitiva, que dice que permanecían en la enseñanza de los apóstoles, en la oración, compartían los alimentos, aún hasta la cena del Señor. Entonces eso es muy valioso. Sí, déjame leer ese pasaje. Eso está en Hechos 2:42. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal,
a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, qué interesante ver esto, porque hay un fundamento espiritual, hay una fuente que es la palabra de Dios, que es la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó a nosotros y que la vemos también manifiesta en la Gran Comisión. Y eso nos ayuda a nosotros a cumplir lo que ya Dios ha dicho para nosotros en este tiempo. Entonces, qué valioso eso. Y veíamos cómo se reunían en el templo, pero también compartían en sus casas. Y en este tiempo de cuarentena, qué oportuno es poder reunirnos en nuestras casas. Son innumerables los Sí. testimonios de personas que dicen, mira, jamás había compartido tanto con mi familia. Entonces, la pandemia parece que Dios la ha usado para reencontrar a la familia. Y vemos que en este pasaje que nos compartía Hernando, vemos cómo abundan estas tres cosas. Abunda el amor puro, abundaba una conciencia limpia, abundaba una fe no fingida, vendían sus cosas, las compartían. Y creo que ese es el nivel donde Dios quiere llevarnos. El nivel de la sencillez, el nivel de la generosidad, el nivel de la originalidad, porque a veces nuestra humanidad es especialista en fingir. Muchas veces fingimos la sonrisa, fingimos la mirada, fingimos la postura, y Dios quiere que todas esas cosas desaparezcan y que el centro sea su palabra. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una conclusión de lo que venimos compartiendo? ¿Qué cosas prácticas nos podemos llevar? ¿Qué conclusiones nos podemos llevar de este pasaje, John? No enseñar algo diferente a lo que está en la palabra del Señor. Creo que si permanecemos en esto, Dios garantiza bendiciones en gran manera. No prestar atención a mitos, sobre todo en este tiempo, a través de las redes, cuentos, personas inventando, no tienen nada que hacer en la casa y comienzan a escribir, y puede terminar uno arrastrado. Puede terminar uno arrastrado por el cuento, por el invento de alguno. Entonces, qué importante permanecer. Y sobre todo esta parte de hijo, de verdadero hijo en la fe. Me apasiona esto. Quiero invitarte a ser un verdadero hijo. A comportarnos, a anhelar ser un verdadero hijo. Alguien que no finge, alguien que escucha, alguien que recibe coordenadas. Y esto puede garantizar la bendición. Sí, un verdadero hijo que también hay una característica sumamente importante, un verdadero hijo que obedece. Sí, porque a veces podemos recibir toda la dirección, todas las coordenadas, pero a veces no obedecemos. Y entonces nos caemos en ese punto tan importante que es obedecer a Dios, ¿no? Entonces creo que es un buen punto. Y yo veía aquí hay varios, ¿no? Los tres beneficios que nos compartías, ¿no? Un amor puro, una buena conciencia y una fe no fingida. Entonces creo que esos tres puntos son importantes y para que lo tomemos como conclusión, que nos esforcemos. ¿Por qué? En esa relación que tenemos con Dios, nosotros podamos aprender de Él a tener un corazón puro, a exponernos a Él para que limpie nuestro corazón de todas esas cosas que podemos fingir que no son coherentes con la vida de Dios en nosotros, y de esa manera tener una buena conciencia, ¿no? Entonces creo que es importante ese punto de los tres beneficios que nos mencionaba. Hoy, más que compartir un tema, queremos animarte. Queremos que este pasaje sea una razón para que tomes aliento, para que cobres ánimo y veas toda esta temporada como
como una situación difícil en la que tienes que militar, en la que tienes que esforzarte, en la que tienes que pelear la buena batalla, en la que tienes que recordar las cosas que Dios ha dicho de ti, y si no las has visto cumplidas, prepárate para lo mejor. No pienses que todo acabó, que ya nada vale la pena, sino que así como Dios un día se tomó para hablar del tiempo final, Dios también se tomó un tiempo para hablar de ti. Se tomó tiempo para hablar de Pablo, para hablar de Timoteo y también para hablar de ti. Quiero prácticamente, despedirme en este tiempo animándote a militar según lo que Dios ha hablado acerca de ti. Ánimo, en el nombre de Jesús. Bueno, y ya con estas conclusiones, pues me gustaría que pudiéramos orar, ¿no? Yo no sé si pudieras orar por todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, para que puedan continuar en este proceso, así como nos compartes, ¿no? Militando y peleando la buena batalla en el Señor. Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y oremos al Señor? Padre bueno, gracias, Señor. Gracias. Gracias por todas las cosas, gracias por todos los recursos que colocas a nuestra disposición. Gracias, Señor, por estas estrategias digitales, Señor, que has compartido con nosotros para alcanzar a otros, para bendecir a otros, Señor. Papá, pastoréanos. Hoy clamo porque ahí donde estás, el Espíritu Santo pueda traer a tu memoria, a tu corazón, las cosas que Él un día te habló. Señor, trae a la memoria, Señor, que podamos recordar lo que tú quieres de nosotros, que podamos permanecer en tu palabra, Señor. Así es. Señor, que esta cadena de autoridad que vemos en este pasaje de hoy también pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que podamos gustar de un Padre que nos tome de la mano, que nos dé una asignación. Que podamos gustar, Señor, de una asignación que nació primeramente en tu corazón, Señor. Gracias, porque hoy a la luz de tu palabra somos animados, fortalecidos. Gracias, Señor, por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Entonces, queremos animarte a que sigas esforzándote, a que sigas buscando al Señor, a que te aferres a su palabra, a que tomes tiempo en oración para que podamos continuar en este proceso. Y se vale compartir con otros. Comparte este video, este tiempo. Anima a otros a enriquecer su vida espiritual. Así es. Entonces, que tengan una feliz semana. Bendecimos sus vidas, sus familias y creemos que pronto nos vamos a ver aún más de cerca. Entonces, Dios te bendiga y que tengas una feliz semana. Bendiciones. Un saludo de paz. Hola familia, buenos días, espero que estén bien, los bendigo en el nombre de Jesús. Me gustaría que en esta mañana pudiéramos tomarnos un tiempo para orar por las familias de la congregación y por qué no también poder extender esta oración a las familias de toda Venezuela. Entonces, no sin antes poder compartirles sobre un versículo que el Señor me regaló. Está en Salmo 103, en el versículo 17. Y dice: pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Entonces, Señor, en esta mañana queremos darte gracias porque tu amor siempre se extiende, Señor. Tu amor es infinito y queremos darte gracias por eso. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiero bendecir a todas las familias de la congregación, Señor. Quiero pedirte que los bendigas, que los prosperes, que los ayudes, Señor, siempre a tener un tiempo de intimidad contigo, Señor. Hoy oro para que sigas desarrollando su espíritu junto contigo, Señor, que ellos puedan seguir escuchando tu voz, puedan seguir siendo dirigidos por tu Santo Espíritu, Dios. Oro por los niños de nuestra iglesia, Señor, para que tú los bendigas, de toda esta Venezuela maravillosa, Señor, para que tú los bendigas y los cuides, a sus padres y a sus madres también, Señor, para que nunca falte la provisión de amor,
la provisión de paz, la provisión de paciencia, Señor, en sus vidas. Que nunca falte eso, Señor. Y tampoco que falte la provisión del alimento, Señor. Oramos para que seas tú haciendo tu voluntad sobre las vidas de toda Venezuela, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, con acción de gracias. Te bendecimos, Cristo Jesús, y declaramos que tú estás al control de esta situación y de todas las familias en Venezuela. En el nombre de Jesús, amén. Quiero, familia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y Padre, hoy oramos por las naciones, hoy oramos por las personas que viven en este mundo. Hoy oramos, Señor, para que les des paz en medio de esta situación. Padre, hoy oramos para que quites toda angustia en medio de ellas, Señor. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sabemos que vivimos una realidad muy fuerte, pero sé que tu gran poder es más poderoso y más fuerte que la situación que estamos viviendo. Padre, yo te pido que cada uno de nosotros, aún así como las otras personas que no conocen de ti, puedan experimentar una paz, Señor. Una paz que solamente das tú, Señor. Padre, también pido misericordia por las personas que no te conocen, para que seas tú, Señor, obrando en ellas, Señor, para que ellas puedan conocerte en este tiempo, para que sean sensibles a tu palabra, para que sean sensibles a tu amor, Señor. Oramos, papá, para que sea tu voluntad en esta situación. Sabemos que tú estás al control de todo, Señor. Sabemos que tú estás al control de los sistemas públicos, de los sistemas políticos, Señor. Sabemos que tú estás al control de las gestiones que están haciendo los países en el mundo. Así que, Padre, yo te doy muchas gracias porque sé que tu voluntad se va a cumplir en este tiempo. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque has guardado a tus hijos. Yo te doy muchas gracias, Señor, de eso. Pero aún así te pido que nosotros, Señor, podamos ser de luz en medio de esta situación que está angustiando a muchas personas, Señor. Que podamos ser de instrumentos para poder hablar de la esperanza de gloria que es Jesucristo. Que podamos ser de instrumentos para poder dar una palabra de paz en este tiempo, Señor. Padre, sigue cumpliendo tu voluntad. Estamos confiando en ti y en que harás tu obra en medio de esta situación a nivel mundial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Grabación, prueba número 2. Acción. Porque la primera no nos salió bien, no se grabó. Las cámaras. Bueno, pero, ¿segura? Sí, está en rojo. Y está marcando los numeritos abajo así. Está No, grabando, los pues. numeritos siempre están marcados. Ok. No se grabó tampoco. El primero me... En rojo. Yo se te ve los pies.